No recordaba la última vez que sintió que el mundo era un lugar seguro. Desde niña, Lucia había aprendido a vivir con el corazón en silencio, respirando bajito para no molestar, para no llamar la atención equivocada. Creció en un pequeño pueblo polvoriento en el norte de México, donde el sol castigaba sin misericordia y las miradas ajenas dolían más que la propia hambre. Su padre, un hombre áspero, con manos curtidas por la tierra y el alcohol, nunca la miró con ternura. Para él, Lucia era apenas una carga, un recordatorio viviente de una esposa que había muerto demasiado pronto, dejando un hueco que él jamás quiso llenar con amor. A veces, cuando volvía del pueblo oliendo a tabaco y cerveza, la empujaba sin querer, o queriendo demasiado murmurando palabras duras que Lucia aprendió a aceptar como su pan diario. Creció con esa resignación grabada en la piel, tan arraigada que casi no dolía, casi, hasta el día en que el destino decidió sacudirlo todo. Aquella mañana, el viento traía un olor distinto, algo que se mezclaba con el polvo y que le erizaba la nuca. Cuando abrió la puerta de la cabaña, encontró a su padre esperándola con los brazos cruzados y la mirada vacía. No estaba solo. A su lado había 3 hombres montados en caballos oscuros, con rostros severos, rostros pintados con líneas que parecían grietas en una roca antigua. Eran apache, guerreros del desierto, hombres que rara vez se acercaban a la aldea. La presencia de ellos allí, frente a su casa, rompía todas las reglas no escritas que el pueblo conocía. Lucia, ven aquí, ordenó su padre, con una voz tan fría que un escalofrío le recorrió la espalda. Obedeció. Siempre obedecía. Los hombres la observaron sin parpadear, como si estuvieran evaluando un pedazo de carne en el mercado. Uno de ellos, el más alto, asintió apenas con un leve gesto. Fue suficiente. Su padre se aclaró la garganta y soltó una frase que ella no entendió de inmediato, como si su mente se negara a procesarla. Ellos te llevarán con ellos. Es lo mejor para todos. El corazón de Lucia se estrelló contra sus costillas. ¿Qué estaba diciendo? Miró a su padre, buscando algún signo de humanidad, un indicio de que aquello era un malentendido, pero no encontró nada. Solo vio la sombra de un hombre que hacía rato había renunciado a ser padre. ¿Por qué?, susurró, la voz hecha trizas. No tenemos elección. Tú lo entiendes. Ellos te protegerán, dijo él, aunque sus ojos evitaban los suyos. Te protegerán, como si no la estuviera entregando para salvar su propio pellejo, como si no supiera que, al otro lado de ese desierto infinito, el futuro era un misterio tan vasto que podía tragársela entera. Uno de los guerreros desmontó. Se acercó despacio, sin apartar la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos como pozos, y algo en su silencio le habló a Lucia de un mundo que nunca conocería por completo. Con un gesto firme pero no violento, le indicó que caminara. Ella quiso suplicar, quiso agarrarse del pantalón de su padre, rogarle que no la dejara ir, pero sus piernas simplemente obedecieron, moviéndose como si ya no fueran suyas. Atravesó el umbral de la puerta con un temblor en la piel que no era de frío, sino de pura, llana desolación. Nadie del pueblo salió a mirarla partir. Era como si todos hubieran decidido volverse ciegos y sordos ante la injusticia que se estaba consumando ante sus narices. Algunos, desde dentro de sus casas, quizás se persignaron o murmuraron una oración, no por ella, sino para protegerse a sí mismos de cualquier mala suerte. El camino se abrió ante sus pasos como un laberinto polvoriento, rodeado de cactus y piedras ardientes. Cada zancada que daba la alejaba del único hogar que conocía, aunque ese hogar nunca le hubiera ofrecido amor. Durante horas caminaron en silencio. El sol quemaba sin piedad
haciendo que su vestido se pegara al cuerpo empapado en sudor. No le ofrecieron agua ni palabras de consuelo. Solo seguían adelante, con el ritmo implacable de quienes entienden que la tierra es tan salvaje como sus propios corazones. Cuando el día comenzó a morir, pintando el cielo de un rojo profundo, se detuvieron al pie de unas colinas que parecían dormir desde tiempos antiguos. Allí, finalmente, el hombre que había marchado siempre a su lado se volvió hacia ella. Sus labios se separaron, pero lo que surgió no fue una amenaza ni una orden. Fue un susurro apenas audible, cargado de algo que Lucia no supo nombrar. Mañana cambiará todo. Ella abrió la boca para preguntar qué significaba eso, pero el hombre ya se había apartado, volviendo a su silencio de piedra. Y así, sola entre sombras largas y viento frío, Lucia abrazó su propio cuerpo, intentando convencerse de que seguir respirando era suficiente por ahora. No lo sabía, pero el destino estaba a punto de sorprenderla de una forma que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. ¿Alguna vez sentiste que nadie veía tu verdadero valor? Escribe en los comentarios si tú también crees que todos merecen un amor sincero. La primera noche en aquel lugar fue tan larga que pareció devorarla entera. Lucia no sabía dónde exactamente la habían llevado. La habían hecho subir a un caballo, le habían cubierto la cabeza con un manto áspero, y cuando al fin se lo quitaron, se encontró frente a un pequeño asentamiento escondido entre rocas y árboles retorcidos, donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un lugar sin caminos marcados, sin postes de luz, ni sonido alguno más allá del viento que jugaba con los techos de paja. Pequeñas chozas de adobe y madera se alzaban en círculos imperfectos, con hogueras apagadas, hilos de humo que se escapaban de chimeneas rudimentarias. Todo allí tenía un aire antiguo, como si hubiese estado esperando siglos para despertar con su llegada. Las mujeres la miraban de reojo cuando pasaba, con rostros impasibles, pero sus ojos hablaban un lenguaje secreto, uno que Lucia no podía entender. Algunos niños se escondían detrás de las faldas de sus madres. Otros simplemente observaban con curiosidad, aunque siempre eran apartados de inmediato, como si temieran que acercarse demasiado a ella pudiera traer algún mal. No tardó en notar que los hombres casi nunca se dirigían directamente a ella. Caminaban con pasos firmes, llevando cestas, pieles o herramientas, todos con rostros pintados de líneas que evocaban raíces o grietas. Cada uno la saludaba con un leve movimiento de cabeza, pero sin mirarla a los ojos, como si hubiese algo prohibido en su presencia. Esa primera noche la acomodaron en una choza pequeña, de paredes cubiertas con mantas gruesas que apenas contenían el frío. Una anciana de cabellos tan blancos que parecían reflejar la luna le dejó un cuenco con una especie de caldo oscuro y luego se fue sin decir palabra. Lucia probó apenas un sorbo. Era amargo, cargado de hierbas que le rasparon la garganta, pero el hambre pudo más que el recelo. Trató de dormir, mas el sueño se le negó. En su lugar, vinieron recuerdos fragmentados del momento en que su padre la había entregado. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Qué clase de deuda o temor tan grande podría justificar arrancarla así de su vida, de su dignidad? Un nudo de dolor se formó en su pecho. Allí, sola y rodeada de sombras, sintió por primera vez que quizás ya no pertenecía a ningún lugar. Al amanecer, un grupo de mujeres entró sin avisar. Le entregaron un vestido largo, confeccionado con telas rústicas en tonos tierra. No hicieron preguntas, no ofrecieron consuelo, solo le indicaron que se cambiara. Luego, una de ellas le trenzó el cabello con movimientos duros, casi castigándola con cada tirón, mientras las otras murmuraban palabras en su idioma. Cuando salió, encontró al poblado desperezándose. Algunos encendían hogueras, otros alimentaban caballos. Vio rostros serios, escuchó palabras susurradas,
Sintió la desconfianza colgando en el aire como un velo pesado. Caminó sin rumbo, buscando entender cuál era su lugar allí, si es que tenía alguno. Fue entonces cuando notó a lo lejos una figura diferente. Un hombre, alto y delgado, con el cabello negro cayendo en mechones largos sobre los hombros. No llevaba las marcas del rostro como los demás, o al menos no con la misma ostentación. Estaba apoyado contra un tronco, con los brazos cruzados, observándola. Sus ojos se encontraron por un instante, y aunque él no hizo ningún gesto, Lucia sintió que aquel vistazo le perforaba la piel. Inmediatamente desvió la mirada, avergonzada sin saber por qué. Cuando volvió a alzar la vista, el hombre ya no estaba. Ese día pasó lento, arrastrando las horas como si el sol se negara a avanzar. Le dieron tareas pequeñas: limpiar hierbas, separar raíces, llevar agua en tinajas. Ninguno le hablaba más de lo necesario. Las ancianas la vigilaban con ojos severos, y en cada rincón sentía el peso de su propia extranjería. Al caer la tarde, mientras acarreaba un cubo con agua del arroyo, tropezó con una piedra, y el agua se volcó sobre sus piernas. Unas mujeres que pasaban cerca se detuvieron y la miraron con cierto desprecio. Una de ellas soltó un comentario en voz baja que hizo reír a las otras, aunque Lucia no entendió las palabras. Sí comprendió el tono. Era burla, tal vez lástima disfrazada. Se apartó de ellas con el corazón latiendo desbocado, deseando con todas sus fuerzas poder volver a casa, aunque supiera que allí tampoco la esperaban abrazos. Esa noche, al volver a su choza, la encontró distinta. Habían dejado sobre su improvisada cama un pequeño ramo de hojas verdes atadas con un hilo rojo. No sabía quién lo había puesto ni qué significaba, pero el gesto la conmovió. Lo tomó entre las manos y aspiró su aroma terroso, sintiendo por un instante una caricia leve en medio de tanto hielo. Afuera, la luna se alzaba llena y pálida, iluminando las chozas con una luz espectral, y allí, entre sombras largas, Lucia volvió a verlo. El hombre de antes, parado junto a la entrada del poblado con los ojos fijos en ella, esta vez no apartó la mirada. Algo en su pecho dio un vuelco extraño, un temblor que no sabía si era miedo o algo más profundo. No lo sabía, pero en ese instante, algo empezó a quebrarse dentro de ella. Una grieta mínima por donde la luz o tal vez el dolor empezaba a filtrarse. A la mañana siguiente, el poblado despertó con un aire distinto. Era difícil explicarlo, pero el viento parecía traer consigo un murmullo nuevo, como si las hojas de los árboles cuchichearan secretos que solo algunos podían entender. Lucia intentó concentrarse en sus tareas. Le pidieron que clasificara raíces secas y las colocara en cestas. El trabajo era monótono, pero sus manos temblaban levemente. Cada tanto, levantaba la vista, buscando sin admitirlo la figura del hombre que la había observado la noche anterior. No sabía su nombre, no sabía nada de él, salvo que su mirada le provocaba un nudo en el estómago que no lograba deshacer. Al mediodía, le indicaron que fuera hasta el arroyo a buscar agua. Cargó 2 cántaros vacíos y emprendió el camino polvoriento. El sol estaba alto, quemándole los hombros, y el aire se sentía espeso, como si fuese difícil atravesarlo con la respiración. Se agachó junto a la corriente, dejó que el agua fresca le mojara los dedos, y por un momento cerró los ojos, agradecida por esa pequeña tregua. Cuando volvió a abrirlos, el reflejo del agua tembló. Una sombra se proyectaba sobre la superficie. Giró la cabeza bruscamente, y allí estaba él. El hombre de cabellos largos y ojos oscuros, parado al otro lado del arroyo, mirándola con una intensidad que la desarmó. Por un instante, ninguno dijo nada, solo el rumor del agua rompía el silencio. Luego, con un movimiento lento, él se acercó, cruzando el arroyo sin dudar, hasta quedar frente a ella. Lucia sintió que el corazón le retumbaba en los oídos.
Tienes que cubrirte más, dijo al fin, con una voz baja, casi áspera por falta de uso. Ella parpadeó, confundida. ¿Perdón? Él señaló el cielo. El sol puede herirte la piel. Solo entonces Lucia notó que tenía los brazos rojos, marcados por el sol implacable. Bajó la mirada, un poco avergonzada, pero al alzarla de nuevo, el hombre extendía hacia ella un trozo de tela oscura, gastada en los bordes. Dudó, pero finalmente lo tomó. Sus dedos rozaron los de él por un segundo breve, suficiente para que un cosquilleo le recorriera el brazo. Gracias, murmuró. Él no contestó, solo hizo un leve gesto con la cabeza. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo entre los árboles como si fuera parte del mismo bosque. Lucia lo siguió con la vista, hasta que no pudo distinguirlo más, con una sensación extraña retorciéndosele en el vientre. No era miedo, al menos no del tipo que paraliza. Era otro temor, uno que nacía en lo profundo y la hacía sentir viva de una manera nueva. Regresó al poblado con el lienzo oscuro cubriéndole los hombros. Las mujeres la miraron con curiosidad, algunas incluso con una chispa de desagrado en los ojos, pero Lucia apenas lo notó. Por primera vez desde que había llegado allí, algo se había movido a su favor, aunque no entendiera por qué. Esa noche, cuando el cielo se pintó de un azul tan profundo que parecía devorar las estrellas, Lucia decidió sentarse fuera de su choza. Necesitaba aire. Sus pensamientos eran un torbellino, y el silencio denso de las paredes la estaba sofocando. Se abrazó las rodillas, dejando que el viento jugara con su cabello, mientras observaba las luces titilantes de las hogueras a lo lejos. No oyó sus pasos hasta que fue demasiado tarde. Una figura se materializó a su lado, haciéndola sobresaltarse. Era él otra vez. El hombre apache se quedó quieto, con las manos colgando a los costados, mirándola como si buscara algo en su rostro. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella, sin poder evitarlo. Él tardó en responder, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Porque no eres como piensan. ¿Y cómo piensan que soy? Alguien que trae problemas, que rompe el equilibrio». Sus ojos brillaron a la luz del fuego cercano. «Pero yo veo algo distinto». Lucia sintió un calor inesperado subiéndole por el cuello. Desvió la mirada, incapaz de sostenerle esos ojos tan oscuros, tan profundos que daban miedo. «No entiendo nada de lo que pasa aquí», confesó, con un hilo de voz. «No sé por qué estoy aquí. No sé por qué todos me miran como si fuera una sombra». «A veces, las sombras tienen más verdad que la luz», contestó él, casi en un susurro. El silencio se alargó entre ellos, poblado solo por el crujir de las llamas a lo lejos. Lucia no supo cuánto tiempo pasó hasta que él hizo algo que la sorprendió. Se agachó frente a ella, tomó el lienzo que le había dado más temprano y lo acomodó con suavidad sobre sus hombros, cubriéndola bien. Sus dedos rozaron su clavícula con un leve temblor, y fue como si el mundo se detuviera por un segundo. Lucia contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento rompiera ese momento frágil, inexplicable. Luego, él se incorporó. Le dedicó una última mirada cargada de algo que no se atrevió a nombrar, y se marchó en silencio, dejándola con el corazón acelerado y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. No lo sabía, pero aquella noche había sido el comienzo de algo que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de todos en aquel lugar olvidado por el tiempo. Los días que siguieron parecían deslizarse unos sobre otros, sin forma, sin tiempo. Lucia trabajaba desde que el sol asomaba tímido hasta que el cielo se teñía de anaranjado, moviéndose como un fantasma entre la gente del poblado. A veces sentía que la observaban con menos recelo, que las miradas ya no eran tan duras,
pero bastaba un susurro a sus espaldas para devolverle esa punzada de soledad que se clavaba en su pecho. Una tarde, mientras recogía ramas secas junto a otras mujeres, escuchó su nombre. No provenía de ellas, que apenas la toleraban, sino de un grupo de hombres reunidos no muy lejos. Hablaban con voces bajas, tensas en su lengua, pero Lucia captó claramente la manera en que decían Lucia, como si su nombre fuera un cuchillo que nadie quería sostener. Cuando se giró, todos guardaron silencio, sus rostros duros, sus ojos clavados en cualquier parte menos en ella. Volvió al trabajo con las manos temblorosas. Se sentía un peso vivo, un error dentro de un mundo que funcionaba con reglas que aún no comprendía. Esa misma noche, sucedió algo que la hundió todavía más. Fue durante un pequeño rito alrededor de una fogata, algo que parecían hacer a menudo para dar gracias o pedir protección. Lucia no entendía del todo el significado, pero respetuosamente permanecía al margen, observando en silencio. Mientras el canto gutural llenaba el claro del bosque, un hombre del poblado, uno de los que la había señalado antes, se le acercó. Estaba evidentemente molesto. Sus ojos brillaban con una rabia muda. La tomó del brazo con brusquedad, tan fuerte que Lucia soltó un jadeo. «No deberías estar aquí», gruñó en un español tosco, pero suficiente para que ella entendiera. «Yo solo miro», balbuceó, intentando apartarse. «No es tu lugar». Le apretó aún más el brazo, haciéndola crujir por dentro. Ella abrió la boca para protestar, pero el miedo se le atoró en la garganta. Alrededor, algunos miraron, pero nadie intervino. Fue entonces cuando surgió una sombra entre los troncos. Aen apareció sin hacer ruido, como si hubiese brotado de la propia oscuridad. Su rostro estaba más serio que nunca, casi salvaje, y sus pasos fueron tan rápidos que, antes de que el hombre pudiera reaccionar, le tomó la muñeca con una fuerza que parecía venir de la misma tierra. «Suéltala», ordenó, con voz baja pero cargada de una autoridad que heló el aire. El otro hombre intentó replicar algo, pero Aen lo miró fijamente, con un brillo tan oscuro en los ojos que el agresor aflojó los dedos sin decir más. Luego, con un bufido, se alejó, lanzando una mirada hostil tanto a Lucia como a Aen. Por un momento, ella no supo qué hacer. El alivio la inundó tan rápido que casi le dio náuseas. Aen seguía sujetando su brazo, aunque ahora con suavidad, como si temiera que pudiera romperse. «¿Te hizo daño?», preguntó finalmente, sin mirarla directo. «No, solo me asusté», confesó, con un hilo de voz. Él cerró los ojos un instante, como si contuviera algo muy hondo. Entonces, deslizó su mano desde el brazo hasta tomarle la mano entera. Sus dedos eran cálidos, fuertes, y el gesto tan inesperado que el corazón de Lucia tropezó dentro de su pecho. «No temas», murmuró. «Mientras yo esté, nadie volverá a tocarte así». Quiso decir algo, un «gracias», o quizás «¿por qué haces esto?», pero ninguna palabra salió. Solo asintió, sintiendo un calor extraño subiendo por su cuello, alcanzando sus mejillas. Era como si la promesa que él acababa de hacer tuviera peso real, como si el aire mismo se hubiera cargado de un pacto silencioso. Aen soltó su mano despacio, con un roce final que le dejó un cosquilleo inquietante en la piel. Luego se giró para volver con los demás, desapareciendo una vez más entre las sombras danzantes del bosque. Esa noche, acostada sobre las pieles que le servían de cama, Lucia revivió el momento una y otra vez. El modo en que él había surgido sin ser llamado, la fuerza contenida en su voz, la forma casi reverente con que había tomado su mano. Algo dentro de ella empezó a resquebrajarse, tal vez el miedo, tal vez esa costra dura de resignación que llevaba años formando. Cerró los ojos y exhaló despacio.
Sin quererlo, se encontró repitiendo en silencio aquellas palabras que él le había dicho como si fueran un conjuro. Mientras yo esté, nadie volverá a tocarte así. No lo sabía, pero esa noche algo profundo había empezado a cambiar, no solo en ella, sino en Aen y en el destino que los esperaba. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Después del incidente junto a la fogata, el hombre que había osado tocarla apenas se le cruzaba por el camino, desviando la mirada con un gesto tenso. Las mujeres, en cambio, parecían más recelosas que nunca. Sus susurros se hacían más frecuentes. Sus ojos la seguían a cada paso, como si supieran algo que ella ignoraba. Lucia sentía como ese peso invisible la envolvía, volviéndose más denso con cada respiración. Aen no volvió a buscarla abiertamente, pero aparecía siempre cerca. Si iba al arroyo, lo encontraba a la distancia, vigilante. Si cargaba leña, él pasaba por allí fingiendo recoger ramas. Sus ojos se cruzaban en esos momentos con una electricidad muda que le erizaba la piel. Era como si un hilo invisible los uniera, uno que se tensaba con cada mirada, con cada silencio prolongado. Una tarde, mientras ayudaba a moler semillas en el patio de una choza, sintió un leve mareo. El sol caía implacable, y sus manos, manchadas de polvo, temblaron. Se llevó una mano a la sien, intentando enfocar la vista. Fue entonces cuando una mujer mayor, la misma que solía observarla con esa expresión dura, se acercó y dejó caer sin aviso un puñado de hierbas frente a ella. Para el dolor, dijo en español tosco, con voz rasposa, no eres tan fuerte como piensas. Lucia la miró sorprendida. Quiso agradecer, pero la mujer ya se alejaba con pasos lentos, arrastrando las sandalias sobre el suelo polvoriento. Reunió el pequeño ramo con cuidado, sintiendo una punzada de gratitud mezclada con confusión. ¿Por qué justo ahora alguien le ofrecía ayuda? Esa noche no pudo dormir. El cielo estaba cubierto de nubes, opaco, sin luna, como si el mundo contuviera el aliento antes de un susurro terrible. Incapaz de soportar el encierro de la choza, salió y caminó hacia el límite del poblado, donde el bosque comenzaba a tragarse los caminos. No tenía intención de adentrarse demasiado. Solo quería oír el canto de los insectos, sentir algo que no fueran miradas acusadoras. Cerró los ojos y respiró hondo. Entonces, un sonido distinto rompió la quietud. Fue un golpeteo suave, un tambor pequeño. Sus ojos se abrieron, buscándolo. Allí estaba Aen, sentado sobre una roca baja, con un tambor pintado en el regazo. Tocaba despacio, casi con reverencia, su mirada clavada en el suelo. Había algo en su postura que la invitaba a acercarse, aunque cada paso le costó el doble. Cuando finalmente estuvo a unos metros de él, se detuvo. El sonido del tambor cesó, pero Aen no levantó la vista. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con voz baja. «Lo mismo que tú», respondió él, sin mirarla todavía, huyendo de algo. «¿De qué huyes tú?». Él tardó en contestar. Luego alzó el rostro, y en sus ojos vio un cansancio tan hondo que dolía. «De lo que sé». Lucia se armó de valor y dio un paso más. «Aen, necesito entender. Desde que llegué siento que todos saben algo que yo no. Que todo esto extendió las manos hacia el bosque, hacia las chozas. Hacia él tiene un significado que me ocultan». Aen bajó el tambor. Sus manos, largas y fuertes, temblaban apenas. «No estoy seguro de que quieras la verdad. Prefiero 1000 veces la verdad a seguir viviendo con miedo a lo que no entiendo». Él exhaló largamente, como si soltara siglos de palabras no dichas. Luego la miró fijo. «3 años atrás, tú ya estuviste aquí. Llegaste moribunda, llevada por el bosque. Yo te encontré, igual que ahora. Solo que esa vez estabas casi muerta». Lucia abrió los labios,
pero no salió sonido alguno. No debí hacerlo, continuó él. No debí rogar a los espíritus que te devolvieran. Se paga un precio alto por quebrar lo que está escrito. Pero yo no pude verte morir. ¿Por qué?, logró decir finalmente, con la voz hecha polvo. ¿Por qué hiciste algo así por mí? Aen se levantó despacio, el tambor colgando ahora de su mano como un peso muerto. Dio 2 pasos, hasta quedar tan cerca que ella sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Entonces alzó una mano temblorosa y la posó sobre su mejilla. Porque antes de que olvidaras, antes de que el bosque te reclamara, tú me miraste de una forma que nadie me había mirado jamás, con ternura, con vida. Yo era el guardián, y rompí el pacto por ti. Las lágrimas le llenaron los ojos a Lucia sin permiso. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido desde quién sabe cuándo, se removió con violencia. Imágenes confusas comenzaron a brotar en su mente. Un bosque iluminado por antorchas, voces cantando en lenguas antiguas, sus manos enlazadas con las de Aen mientras algo ardía a su alrededor. Y su propia voz, susurrando un nombre que ahora comprendía. Aen, susurró, llevándose una mano al pecho. ¿Qué me hicieron olvidar? Te salvaron, pero te borraron, dijo él, con un dolor tan profundo que le quebró la respiración. Para que pudieras vivir, tu memoria tuvo que morir. Pero ahora que estás aquí de nuevo, el bosque no se quedará tranquilo. Vendrá por ti, Lucia, a menos que terminemos lo que empezamos. ¿Y qué es eso?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Sellar nuestro destino, tú y yo, no como prisioneros de un pacto, sino como lo que éramos, antes de olvidar. Sus dedos se deslizaron hacia su cuello, bajaron por su hombro, tan despacio que la piel le ardió. ¿Puedes sentirlo? Lucia asintió, sin poder hablar. Sus corazones latían al mismo ritmo, acelerados, temerosos, pero con una claridad nueva. Aen se inclinó apenas, su frente tocando la de ella, y por un segundo el mundo dejó de existir. Solo quedaban 2 almas perdidas, encontrándose de nuevo en mitad de un bosque que susurraba verdades antiguas. No sabían aún el precio exacto que tendrían que pagar. Pero en ese instante, ninguno de los dos quiso soltar al otro. El bosque amaneció cargado de un silencio extraño, denso, casi ominoso. No había pájaros cantando ni insectos zumbando, como si toda la naturaleza se hubiera replegado para observar, expectante, lo que estaba a punto de suceder. Lucia despertó con el corazón latiéndole fuerte, los sueños aún pegados a sus párpados. Había soñado con sombras danzando alrededor de un fuego y rostros conocidos, rostros que ahora empezaban a ser claros. Aen estaba allí, tomándola de la mano, mirándola con esos ojos oscuros que hablaban de promesas rotas y futuras. Cuando salió de la choza, el poblado parecía distinto. Las mujeres cuchicheaban, algunas con miradas que ahora tenían menos desprecio y más curiosidad. Los hombres pasaban con los ojos clavados en el suelo, evitando su figura como si cargara un secreto demasiado grande para sostener. No tardó en entender la razón. Cerca del círculo central, donde tantas veces habían encendido hogueras rituales, encontró al anciano, sentado en su sillón bajo, rodeado de amuletos colgantes que tintineaban suavemente con el viento. Frente a él, en semicírculo, estaba reunido casi todo el poblado. «Ven», Lucia dijo el anciano en su voz rasposa, sin siquiera mirarla. «Hoy debemos decidir lo que el bosque ya decidió». El corazón se le detuvo. Miró a su alrededor, buscando a Aen, pero no lo vio. Dio un paso adelante con un temblor en las piernas, consciente de todas las miradas clavadas en su espalda. Entonces el anciano alzó una mano y habló en su lengua, esa que ella comprendía apenas por retazos, suficiente para entender que estaban hablando de ella, de su permanencia.
de la deuda que aún pendía entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Has traído inquietud, continuó el anciano, esta vez en español tosco, para que no hubiera dudas. Desde que llegaste, los sueños han cambiado. El bosque habla con más fuerza. Algunos aquí temen que tu presencia despierte males antiguos. Hubo un murmullo entre los presentes, rostros tensos, miradas fugaces. Lucia sintió un frío subirle por la espalda. ¿Y qué quieren que haga?, preguntó con un hilo de voz. El bosque pide un cierre, un pago. «O se llevará lo que reclama», dijo el anciano, mirándola por fin con esos ojos pequeños que parecían perforar el alma. Antes de que pudiera responder, un movimiento a su izquierda la hizo girar. Aen avanzaba con pasos firmes, sin desviar la vista de ella. Su sola presencia impuso un silencio absoluto. Se detuvo frente al anciano, tan cerca de Lucia que ella sintió el calor de su brazo junto al suyo. «Yo pagaré el precio», dijo Aen, con voz clara, sin titubear. Un estremecimiento recorrió al círculo de aldeanos. El anciano entrecerró los ojos. «¿Sabes lo que eso significa, guardián?», replicó con gravedad. «Lo sé. Siempre lo supe». El anciano suspiró, como quien carga con demasiadas verdades. Luego asintió con lentitud. «Entonces que el bosque sea testigo». Dos mujeres ancianas surgieron detrás de Aen y Lucia, llevando un cuenco humeante. Dentro ardían hierbas que liberaban un aroma espeso, casi dulce, que le hizo marearse. Una de ellas tomó la mano de Lucia y la colocó sobre la de Aen. Sus dedos se entrelazaron con un leve temblor. «No temas», murmuró Aen, sin mirarla. «Esto termina hoy». La anciana sopló el humo sobre sus manos unidas. Lucia sintió un cosquilleo que subió por su brazo hasta el hombro como una corriente viva. Entonces, del círculo de aldeanos se alzó un canto profundo, gutural, que vibró en sus costillas. Parecía un lamento y una plegaria al mismo tiempo. Entre el humo, Lucia vio imágenes: el bosque de sus sueños, antorchas danzando, su propia figura tendida en el suelo hace 3 años, Aen inclinado sobre ella, llorando. Vio cómo rogaba a las sombras, cómo abrazaba su cuerpo sin vida. Vio a espíritus sin rostro rodeándolos, decidiendo si la devolvían o no. Una lágrima rodó por su mejilla. Ahora entendía el peso que él cargaba. No era solo amor, era culpa. Culpa por haberla traído de vuelta, por haber torcido el destino. Y aún así, la miraba con una devoción tan honda que le apretó el pecho. Cuando el canto cesó, el anciano se levantó. «Está hecho», dijo. Luego paseó la vista por la multitud. «El bosque ha aceptado el pacto. No vendrá por ella. Pero tú, Aen, serás su puente para siempre». Hubo un silencio espeso. Entonces algo inesperado sucedió. Una mujer joven avanzó desde la multitud y se inclinó brevemente frente a Lucia. Luego otra hizo lo mismo. En cuestión de segundos, varios más lo imitaron. No eran sonrisas ni abrazos, pero era reconocimiento, era aceptación. Por primera vez, Lucia sintió que ya no era solo una extranjera. Aen le apretó la mano con un leve temblor, como si también él estuviera sorprendido por esa muestra de respeto. Cuando los demás se dispersaron, quedó mirándola en silencio, con una suavidad nueva en los ojos. «Ahora sabes lo que soy, lo que siempre fui», dijo al fin. «Y aún así», empezó Lucia, la voz quebrada por la emoción, «aún así me salvaste». Él bajó la mirada, una sombra cruzando su rostro. «Te habría salvado 1000 veces más, aunque me costara la vida». Entonces, sin pensarlo demasiado, Lucia se lanzó hacia él y lo abrazó. Sintió su cuerpo rígido al principio, como sorprendido, pero luego Aen la envolvió con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello. Allí, entre susurros del bosque y un futuro incierto, por fin se sintió segura. No sabían qué vendría después, pero al menos
Ahora, la justicia del bosque había hablado, y el poblado había abierto un resquicio para ella. Y en ese resquicio, quizás, empezaba a florecer algo que hacía mucho había muerto en el corazón de ambos. El bosque estaba distinto esa mañana, como si tras siglos de murmullos y sombras hubiera decidido suspirar aliviado. Las hojas brillaban con gotas de rocío. El aire era fresco, y por primera vez desde que había llegado, Lucia sintió que podía llenar los pulmones, sin que un nudo invisible se apretara en su garganta. Pasaron días donde el poblado la observaba con una mezcla de recelo que poco a poco se convertía en respeto. Las ancianas que antes cuchicheaban al verla ahora le enseñaban a reconocer raíces, a preparar ungüentos simples para el dolor. Los niños ya no eran apartados con urgencia. Algunos incluso se animaban a acercarse, curiosos por su cabello diferente, por sus manos suaves que les revolvían el flequillo con un cariño que no sabían que extrañaban. Aen estaba siempre cerca. No la vigilaba con la distancia muda de antes, sino que caminaba a su lado, sin temor a que lo vieran. Algunas noches, cuando el poblado se recogía temprano y el fuego moría entre brasas, él la guiaba entre los troncos hasta claros secretos donde las luciérnagas tejían caminos de luz. Allí, sentados uno junto al otro, Aen le hablaba de historias antiguas, de pactos con el bosque, de su propia niñez donde había aprendido a escuchar las piedras, a entender el canto de las raíces. Nunca quise ser guardián, confesó una noche, con voz tan baja que parecía temer que los árboles lo delataran. Pero nací escuchando lo que otros no. Mi padre decía que era un don. Yo lo veía como una condena. ¿Y ahora?, preguntó ella, con la cabeza apoyada en su hombro. Ahora creo que tal vez era el único camino que me traería hasta ti. Lucia cerró los ojos, saboreando el calor que emanaba de él, el latido acompasado de un corazón que había aprendido a amar con silencios, a proteger con la misma fiereza con que el bosque guardaba sus secretos. El tiempo allí era un misterio. No sabían si habían pasado semanas o apenas días desde el ritual que cambió todo. Solo comprendían que cada amanecer se parecía menos a una amenaza y más a una promesa. Una mañana, el anciano apareció en la entrada de su choza. La invitó a caminar con él hasta el gran árbol que dominaba el extremo del poblado, donde las raíces gruesas salían de la tierra como brazos protectores. Allí, el anciano depositó pequeños amuletos a los pies del tronco, murmurando palabras en su lengua ancestral. Hoy el bosque habló claro, dijo luego, girándose hacia ella con esos ojos diminutos cargados de siglos. Ya no teme por ti, ya no te reclama, porque entiendes quién eres. Lucia sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. ¿Quién era ahora? ¿La misma mujer que llegó temblando, rota, entregada por un padre que jamás la valoró? No. Esa mujer había muerto en algún punto entre los cantos rituales, las manos tibias de Aen y las sombras antiguas que la aceptaron de nuevo. Esa misma tarde, Aen la condujo hasta un claro, donde crecían flores pequeñas y blancas. Tomó sus manos entre las suyas, las alzó hasta su pecho, y dijo con una serenidad que la hizo temblar: Lucia, todo este tiempo pensé que te protegía del bosque, pero era al revés. Fuiste tú quien me salvaste de convertirme solo en puente, en sombra. Me devolviste la parte humana que casi había olvidado. Ella sonrió con lágrimas asomando, acariciando con suavidad sus pómulos marcados. Y tú me enseñaste que el amor no siempre llega como nos cuentan en los cuentos. A veces llega envuelto en dolor, en miedo, pero eso lo hace más verdadero, porque lo elegimos aún así. Aen inclinó el rostro y rozó su frente con la de ella, cerrando los ojos como si saboreara cada centímetro de esa cercanía. Entonces, sin más palabras, la besó. Fue un beso lento, cargado de todas las cosas que no habían dicho,
de las noches donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier promesa. Un beso que cerraba heridas y abría puertas a un futuro donde ya no eran deudas ni pactos, eran simplemente dos almas que se elegían, en medio de un mundo que por fin parecía haber hallado paz. Cuando se separaron, Lucia respiró hondo, llenándose del aroma terroso que siempre la acompañaba allí. Observó el rostro de Aen, esos ojos que antes parecían esconder universos de dolor, ahora brillando con un fulgor distinto, el de la esperanza. ¿Y ahora qué somos?, preguntó ella, con voz temblorosa. Somos lo que siempre debimos ser, respondió él, acariciándole la mejilla con el dorso de los dedos. Comienzo, no final. Y así, lo que comenzó como un castigo, se convirtió en el amor más puro que jamás conocieron. Porque a veces, el destino nos hiere para mostrarnos el lugar exacto donde necesitábamos sanar. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un corazón en los comentarios si tú también crees en los amores que sanan el alma.